Bienvenidos a Misterio TV, el canal donde exploramos los enigmas que se esconden a plena vista. ¿Hay algo más satisfactorio que un buen misterio? Sí, un buen misterio resuelto. Durante años hemos hablado de preguntas sin respuesta, de casos que desafían la lógica. Pero hoy haremos lo contrario. Hoy vamos a celebrar las respuestas. Les traímos la primera parte de un especial sobre los misterios más inquietantes de la historia que finalmente encontraron una solución. Desde asesinos en serie y reyes muertos en batalla, hasta aviones desaparecidos y colonias fantasma. Acompáñenos a descubrir cómo la ciencia, el trabajo de detective y a veces la pura suerte lograron cerrar algunos de los casos más famosos del mundo. Empezamos con uno muy reciente. Número 30. El asesino en serie de Long Island. Uno de los casos más mediáticos del siglo XXI en Nueva York. Un asesino que, desde los años 90, mató al menos a 11 víctimas y abandonó sus cuerpos en la zona de Gilgo Beach. Durante décadas, su identidad fue un completo misterio. ¿Y cómo se resolvió? En el verano de 2023, la policía arrestó a Rex Andrew Huberman, un arquitecto de 59 años. La clave fue ADN. Pruebas genéticas lograron vincularlo oficialmente con varias de las víctimas. A junio de 2024, ya ha sido acusado de 6 de los asesinatos. Aunque se declara inocente, la evidencia de ADN parece ser contundente. De un misterio moderno a uno medieval. Número 29. La muerte de Ricardo III. El último rey de Inglaterra en morir en batalla, en el año 1485. Siempre se supo que murió en la batalla de Bosworth Field. Pero, ¿cómo exactamente? Era un enigma. Su cuerpo se perdió durante siglos. Hasta que lo encontraron bajo un estacionamiento, ¿cierto? Exactamente. Y en 2014, usando tomografías computarizadas, los científicos resolvieron el misterio de su muerte. Encontraron 9 heridas en su cráneo, lo que sugiere que en medio de la batalla perdió o se quitó el casco y recibió múltiples golpes fatales en la cabeza. Su cuerpo también fue apuñalado repetidamente después de muerto. Un final brutal para un rey. Ahora una historia de desaparición y crimen organizado. Número 28. El caso de Margie Jelovisek. Margie conoció a un motociclista llamado Randy Yeager, miembro de la violenta pandilla Los Outlaws. Ella se enamoró, se obsesionó y se volvió paranoica, creyendo que la policía los perseguía. En septiembre de 1997, desapareció. Dejó atrás su inhalador para el asma, lo que hizo pensar a todos que había sido secuestrada. Pero la realidad era otra. Sí. No fue hasta octubre de 2014, 17 años después, que encontraron a Margie y a Yeager viviendo juntos en México. La historia tuvo un final trágico. Margie murió en un accidente automovilístico mientras huía de la policía. Yeager fue capturado y sentenciado a 15 años de prisión. Hablando de desapariciones, pasemos a un enigma de la aviación. Número 27. La desaparición del avión Stardust. Este es un caso increíble. El 2 de agosto de 1947, un avión llamado Stardust desapareció mientras volaba de Argentina a Chile, a través de los Andes. Simplemente se esfumó. No se encontró ningún resto. Durante más de 50 años surgieron todo tipo de teorías conspirativas. ¿Y cuál fue la realidad? La misterio se resolvió a finales de los años 90, cuando 2 montañistas encontraron los restos del avión en el monte Tupungato. Investigaciones posteriores revelaron la probable causa. Los pilotos, al encontrarse con una corriente en chorro, jet stream, que no conocían, calcularon mal su posición. Creyeron que ya habían cruzado los Andes y comenzaron el descenso, estrellándose directamente contra la montaña, que estaba cubierta por nubes. El impacto provocó una avalancha que enterró el avión por completo. Por eso los equipos de rescate nunca lo encontraron. Una historia que demuestra que la respuesta no siempre es paranormal, sino un error humano trágico. Número 26. La joven Mónica Bonilla. Esta historia es una de coincidencias casi milagrosas. Tras el asesinato de John Lennon en 1980, Guillermo Bonilla comenzó a actuar como si fuera la reencarnación del músico. En 1982, su esposa Rosemary volvió del trabajo y encontró la casa vacía, sin muebles, sin pertenencias, sin su esposo y sin su pequeña hija, Mónica. Desaparecieron por completo. ¿Cómo la encontraron? Años después, el famoso programa Misterio sin resolver
emitió un capítulo sobre otra niña desaparecida, Nylene Marshall. Un funcionario escolar en Vancouver vio el programa y pensó que una de sus alumnas, que usaba el nombre de Mary Kelly, podría ser Nylene Marshall. El FBI investigó y descubrió que la niña no era Nylene Marshall, era Mónica Bonilla. Fue devuelta a su madre, quien calificó la increíble coincidencia como la voluntad de Dios. Ahora, el barco fantasma más famoso de la historia. Número 25. El Mary Celeste. Encontrado a la deriva y completamente abandonado el 4 de diciembre de 1872, el barco estaba en buenas condiciones, la carga intacta, las pertenencias de la tripulación en su sitio, pero ni una alma a bordo. ¿Qué teoría resolvió el misterio? Aunque no hay una certeza del 100%, la teoría más aceptada es la de los vapores de alcohol. El barco transportaba más de 1.700 barriles de alcohol industrial. Es probable que algunos barriles comenzaran a filtrarse, llenando la bodega de vapores explosivos. Pudo haber una pequeña explosión de presión, sin fuego, o simplemente un olor tan intenso que el capitán, temiendo una explosión masiva, ordenó a todos evacuar al bote salvavidas. Y el error fatal fue... En el pánico, probablemente no aseguraron bien el bote al barco. Una ráfaga de viento o una corriente separó al Mary Celeste de sus tripulantes, dejándolos abandonados a su suerte en medio del océano. Un caso terrible de crimen y justicia tardía. Número 24. El incendio provocado de los Freeman. En la madrugada del 30 de diciembre de 1999, la casa de Danny y Kathy Freeman fue incendiada. Dentro encontraron sus cuerpos. Ambos habían sido asesinados a tiros. Pero faltaban dos personas, su hija adolescente Ashley y la amiga de Ashley, Lauria, que se había quedado a dormir. ¿Y qué pasó con las chicas? El caso permaneció sin resolver por casi 20 años. En abril de 2018, un hombre de 66 años, Ronnie Busek, fue arrestado. Se cree que él y otros dos hombres, ya fallecidos, mataron a los Freeman, incendiaron la casa y secuestraron a las adolescentes, a quienes también asesinaron. Busek se declaró culpable, pero lo más indignante es que solo cumplió 38 meses de su sentencia de 10 años gracias a la buena conducta. Ahora uno de los cifrados más famosos. Número 23. Un cifrado del Zodíaco finalmente resuelto. El asesino del Zodíaco, que aterrorizó California a finales de los 60, envió 4 mensajes encriptados a la prensa. El primero se resolvió rápidamente en 1969, pero los otros 3 permanecieron como un desafío para los mejores criptógrafos del mundo. ¿Y se resolvió alguno más? Sí. En diciembre de 2020, 51 años después, un grupo de ciudadanos privados, un programador de Bélgica, un matemático de Australia y un desarrollador de software de Estados Unidos lograron descifrar el llamado cifrado 340. El mensaje era escalofriante, pero no reveló su identidad. Decía que no tenía miedo de la cámara de gas porque lo enviaría al paraíso aún más rápido para encontrarse con sus esclavos. Número 22. La colonia perdida de Roanoke. Uno de los más grandes misterios fundacionales de Estados Unidos. Un grupo de colonos ingleses se estableció en lo que hoy es Carolina del Norte, en 1585. Su líder, John White, regresó a Inglaterra por suministros, pero la guerra con España retrasó su vuelta. Y cuando regresó en 1590, no había nadie. Exacto, la colonia estaba desmantelada y la única pista era la palabra Croatoan, tallada en un poste. La solución más aceptada hoy en día es que no hubo una masacre ni nada paranormal. Los colonos, desesperados y sin suministros, simplemente se mudaron y se asimilaron con la tribu nativa amiga de la cercana isla Croatoan. De hecho, la tribu Hatara actual se considera descendiente de aquellos europeos perdidos. De vuelta a los misterios modernos. Número 21. El incidente del paso Dyatlov. Este es otro caso que ya hemos tocado en Misterio TV. 9 excursionistas rusos que en 1959 huyeron de su tienda en medio de la noche y murieron en condiciones extrañísimas. Y durante décadas la explicación oficial fue una fuerza natural irresistible. Pero en 2020, la tecnología moderna trajo una respuesta más concreta. Una avalancha de placa. Es un tipo de avalancha rara que se desencadena días después de la nevada. Los excursionistas, al cortar la nieve para asentar su tienda, habrían creado una fractura. Horas después, en la noche, la placa de nieve se deslizó y los golpeó.
Esto explica las heridas de aplastamiento y por qué salieron de la tienda en pánico solo para perderse en la oscuridad y morir de hipotermia. Número 20. El destino de la expedición Franklin. Una de las más grandes tragedias de la exploración ártica. En 1845, Sir John Franklin partió con 2 barcos, el Erebus y el Terror, para encontrar el paso al noroeste. Nunca regresaron. ¿Qué le sucedió en el hielo? La historia se reconstruyó con el tiempo gracias a los relatos de los Inuit y los hallazgos de restos. Los barcos quedaron atrapados en el hielo. La tripulación murió lentamente de hambre, hipotermia y enfermedades como el escorbuto y el envenenamiento por plomo de sus mal selladas latas de comida. La prueba final llegó mucho después. Los barcos hundidos, el Erebus y el Terror, fueron finalmente encontrados en el fondo del océano en 2014 y 2016 respectivamente, confirmando la trágica historia. Número 19. Pier April. Imagina despertar en una zanja con $17 y sin tener la más mínima idea de quién eres. Eso le pasó a Pier April en San Diego en mayo de 1992. ¿Un caso de amnesia total? ¿Cómo recuperó su vida? De nuevo, gracias a misterios sin resolver. Su caso fue presentado en el programa. Una antigua colega de trabajo llamada Carol lo vio, llamó a la línea de ayuda del programa y contó todo lo que sabía sobre él. Pierre pudo reunirse felizmente con su familia y desde entonces ha recuperado su memoria. Ahora una de las grandes conspiraciones. Número 18. El hombre del paraguas. En el asesinato de John F. Kennedy en 1963, las fotos y videos mostraban a un hombre misterioso abriendo un paraguas negro en un día soleado justo cuando la limusina pasaba. Durante 15 años fue una de las figuras centrales de las teorías de conspiración. ¿Era una señal para los tiradores? ¿El paraguas disparaba un dardo envenenado? La respuesta fue mucho más simple, ¿no? Decepcionantemente simple. En 1978, un hombre llamado Louis Stephen Witt se presentó ante el comité de investigación y se identificó como el hombre del paraguas. Explicó que el paraguas era una protesta simbólica contra el padre de Kennedy, Joseph P. Kennedy, y su apoyo al primer ministro británico Neville Chamberlain, cuyo accesorio característico era un paraguas negro. Con eso, uno de los mayores misterios se esfumó. Número 17. La luz de Paulding en Michigan. Otro caso con una respuesta decepcionante. En una pequeña comunidad de Michigan se puede ver una luz brillante que parpadea en un valle. Las leyendas locales son muy espeluznantes, incluyendo la de un abuelo fantasma buscando a su nieto perdido con una linterna. ¿Y la verdad? La verdad es que son simplemente los faros de los coches que circulan por una autopista cercana. La curvatura del valle y las condiciones atmosféricas crean la ilusión de una luz flotante y misteriosa, un verdadero fastidio para los amantes del misterio. Y cerramos esta primera parte con un caso que parecía irresoluble. Número 16. El hombre de Somerton. Uno de los mayores enigmas de Australia. El 1 de diciembre de 1948 se encontró un cuerpo en la playa de Somerton. Llevaba ropa americana y en un bolsillo secreto tenía un trozo de papel arrancado de un libro con las palabras Tamam Shud, que en persa significa ha terminado. También había un código indescifrable en el libro del que se arrancó el papel. ¿Se resolvió? Sí, y muy recientemente. En el verano de 2022, gracias a avanzadas pruebas de ADN, el hombre fue finalmente identificado como Carl/Charles Webb. También se cree que el supuesto código eran simplemente los nombres de caballos en los que apostaba, y la ropa americana probablemente era de un sobrino que había vivido en Estados Unidos. El misterio de su muerte sigue, pero su identidad, por fin, fue revelada. Y así concluimos la primera parte de nuestro recorrido por los grandes misterios que encontraron su verdad. 15 casos que demuestran que con el tiempo, la tecnología y la perseverancia, las sombras pueden disiparse. En la segunda parte de este especial exploraremos desde las rocas que se mueven solas en el desierto y la construcción de las pirámides hasta el infame clan de los vampiros. No se lo pueden perder. Gracias por acompañarnos, buscadores de la verdad. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima entrega de este misterio.